Padre, que tu palabra, Señor, entra en sus corazones, que tu palabra quiere cambio. Declaramos que tu palabra nos liberta. Declaramos que tu palabra nos liberta. En el nombre de Cristo Jesús en esta hora. Que tú comienzas a hacer grandes cosas en sus vidas. Que tú los vas a levantar, Señor. Lo declaramos en el nombre de Jesús en ellos. Declaramos, Señor, esta generación te pertenece. Señor, las consagramos para ti, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, en esta hora. Lo declaramos, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y asimismo, Señor, oramos por la palabra, Padre. Sé tú hablando a nuestra vida. Sé tú trayendo, Señor, la palabra certera, Señor, precisa, Padre, para que podamos ser edificados, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, en esta hora te lo pedimos. Sea tu nombre exaltado, glorificado, Señor. Tuya es la gloria, Señor. Tú no la compartes con nadie. Tuya es la gloria, Señor. Y aquí estamos, Señor, reunidos, Padre, para escuchar, Señor, tu palabra. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Retomando el tema, maldiciones generacionales. Y volvemos a tomar Proverbios 26:2. Como el gorrión en su vagar y la golondrina en su vuelo, así la maldición no viene sin causa. Seguimos tomando este tema. Seguimos reafirmando. Y quiero que entendamos que hay espíritus familiares que vienen siendo heredados. Y hay uno infiltrado en todos lados. Y quiero decirles esto, que sin darnos cuenta, hemos participado de este. Hace 8 días hablamos acerca de la rebeldía. Y este espíritu tiene que ver con la rebeldía. Es el espíritu jezabélico. Y dice en 1 Samuel 15, verso 23. Y voy a leerles una versión, la Biblia de Jerusalén, para que podamos entender conforme a lo que se va a hablar en esta hora. Como pecado de hechicería es la rebeldía. Crimen de terafín, la contumacia. Porque has rechazado la palabra de Yahvé, Él te rechaza para que no seas rey. ¿Ok? A ver, en otras versiones dice adivinación. ¿Ok? Pero estas tres es lo mismo, o tiene que ver con lo mismo. Pero la más acertada que vamos a tomar en esta hora es esta. Como pecado de hechicería es la rebeldía. Y hace 8 días estuvimos hablando de la rebeldía. Y hoy vamos a ver cómo actúa la hechicería dentro de las iglesias, dentro de nuestros hogares, dentro de nuestro trabajo, incluso dentro de nuestra vida. Si ven, aquí esta versión dice, como crimen de terafín, la contumacia. Para esto, terafín significa dioses o ídolos domésticos. Esto significa crimen de terafín. Por eso las versiones que ustedes están leyendo dice idolatría. Exacto. Y la contumacia aquí dice
Y la contumacia es una negativa obstinada a obedecer la autoridad, o particularmente en la ley. El desacato deliberado de la orden y citación de un tribunal, que significa firmeza o terquedad. Hay gente que se comporta terca, que no admite que en nosotros los creyentes pueda haber contaminación espiritual, o que si algo dice a alguien comienzan a comportarse obstinados en decir: no, yo estoy bien, en mí no hay nada de eso, no necesito. Y no se humillan delante de Dios y no le piden revelación a Dios, sino ellos creen estar bien en todos sus caminos. Y entonces, cuando somos así, cuando nosotros decimos: yo estoy bien en mi vida, yo no tengo nada malo, entramos en este pecado, que es lo semejante a la idolatría. Ahora, cuando yo estaba viendo esto, decía: si en nuestra casa nosotros metemos un ídolo, ¿hay contaminación? Sí, ¿verdad? Sí. ¿Y cómo dice aquí la palabra? Cuando somos tercos, cuando no obedecemos a la autoridad, a la ley de Dios, a los mandatos de Dios, caemos en ese pecado, porque dice, como pecado de idolatría, es la adivinación, es la rebelión. La rebelión o la ídolos e idolatría es el infringir, o sea que no respeta la ley. Entonces caemos en idolatría. Y cuando somos rebeldes, caemos en la hechicería. Espiritualmente, cuando tú, eso es algo que estamos aprendiendo. Cuando tú oras por alguien, si ves que hay rebeldía, tenemos que buscar el espíritu de hechicería. Así, va de la mano. Donde hay rebeldía, está la hechicería. En muchas iglesias existe un problema con asociar los pecados y pensar que no existe una conexión en el mundo espiritual. Esto hoy en día está. En Gálatas 5, 19 y 20 vemos como dice la palabra: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, fíjense, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. ¿Ok? Y en 2 Corintios 7, versículo 1 dice: por tanto, amados, teniendo estas promesas, dice, limpiémonos de toda inmundicia de carne y espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Quiero que entiendan esta parte, que en muchas iglesias se cree que puedes pecar y vas a Dios y Él te perdona, pero no se habla que cuando tú participas hay una contaminación. Como hemos visto, hay un mover en las iglesias que tuercen realmente la palabra para que el mundo espiritual de las tinieblas se mantenga escondido, y así lo manejan. Es como decir, bueno, ok, voy a poner un ejemplo. Esta pareja de jóvenes pues se metió sexualmente. Ok, ya oraron, pidieron perdón, se arrepintieron, se casan y siguen su vida.
Pero cuando ellos se metieron sexualmente, ahí entró contaminación. Por eso dice en 2 de Corintios, limpiémonos de toda contaminación de carne y espíritu, porque va de la mano. Cuando ellos se contaminaron en su carne, entró la contaminación espiritual. Ahí fue la puerta en la cual entró. ¿Ok? Entonces, esto es una mentira que se mueve en muchas iglesias y no se habla y no se predica de esto. Comenzamos con un espíritu llamado jezabélico. Y nosotros en guerra, aprendiendo a orar, sabemos que Jezabel es manipulación y control. Así lo sabemos, manipulación y control. Y desglosado todavía es fornicación, falsa profecía, sacrificio de inocentes, seducción, tener la atención, control y destrucción. ¿Ok? Todavía desglosado. Cuando leemos esto, quiero que entiendan que donde hay Jezabel puede caer y entrar fornicación. Donde hay un espíritu jezabélico. Y más adelante vamos a ir viendo cómo se mueve y cómo entran. Estos a su vez entran en los celos, la lujuria y los chismes. Es como si viéramos Jezabel, el árbol, y son ramificaciones, pero todos te llevan a la raíz que es Jezabel. El espíritu de Jezabel es manipulador. Y en una persona puede aparentar ser humilde, amigable, optimista y muy positivo. Además, estas víctimas pueden actuar en el nombre de Dios y pueden hacer actos malos afirmando que los hacen en nombre de Dios. En Apocalipsis 2, verso 20 al 23. Fíjense lo que dice la palabra. Pero tengo contra ti que toleras a esa mujer, Jezabel, que se dice ser, ¿qué? Profetisa. O sea, no es profeta. El espíritu de Jezabel se mueve una profecía falsa que no proviene de Dios. Y enseña, tiene conocimiento, enseña, pero engaña, ¿ok? Y seduce a mis siervos a que cometan actos inmorales, o sea, entra fornicación y adulterio, ¿sí? Y coman cosas sacrificadas a los ídolos. Le he dado tiempo para arrepentirse y no quiere arrepentirse de su inmoralidad. Por eso, consecuencias de esto, la postraré en cama, y a los que cometen adulterio con ella los arrojaré en gran tribulación. Y si no se arrepienten de sus obras de ella, a sus hijos mataré con pestilencia. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña las mentes y los corazones. Fíjense, y le daré a cada uno según sus obras. Este espíritu puede entrar en la iglesia. Puede estar, puede venir, es más, alguien puede venir aquí con ese espíritu. Puede venir y puede tratar de seducir. Y si se dan cuenta, sobre todo busca a los siervos. Se enfoca mucho en los siervos.
Quiero llevarlos a esto, porque yo puedo decir que yo participé de esto, y yo creo que todos y cada uno de los que están aquí hemos actuado. Hemos participado en este espíritu jezabélico. En la iglesia el pastor puede estar en este espíritu actuando con los congregantes. Vemos las características. Cuando el pastor se hace el dolido, voy a poner un ejemplo porque me viene a mi mente esto. Cuando el pastor dice: ay, es que no tengo dinero porque no diezman. Escuchen, me viene a mi mente esto. Ay, es que estoy enfermo y nadie me viene a visitar. Entonces, a la iglesia la manipula como diciendo: ay, vamos a ver al pastor, pobrecito. Manipula a través de esto. Otra, se hacen el enojado para que cooperen. Se hace el enojado para que cooperen. ¿Ok? Eso es manipulación. Y ahí opera Jezabel. Por eso digo, hemos participado en esto. Mi función es advertir. Una de mis funciones es advertir. Iglesia, ten cuidado, no vayas a caer en este pecado. Por eso la Biblia dice que cuando hace uno algo en la iglesia, hacerlo como para el Señor, no para el hombre. Porque el Señor es quien lo recibe. Porque cuando alguien agarra una escoba o alguien hace algo, alguien coopera, no es para el hombre, no tiene que ser para agradar al hombre. Yo lo digo, ¿no? Yo me hago a un lado, porque no quiero esta parte. No es para agradar al hombre. Ay, vamos a agradar al pastor Fernando, a la pastora Lupita. No, es para agradar al Señor. Es para Él lo que hacemos. Y hay pastores que se hacen los enojados para que la gente trabaje. Ahí entra la manipulación, para que lo hagan. Y a través de esto pueden torcer la palabra para los fines. Fíjense, yo estaba meditando en esta parte, porque la Biblia dice obedecer al pastor. Y en muchas iglesias se dice, y te pueden decir, es que tienes que obedecerme, porque mira, la Biblia dice, obedece a tu pastor. Y yo estaba viendo la parte de que esto se refiere, obedece a Jesús, que Él es el buen pastor. Amén. Y aquí, el mismo pastor, los mismos ministros pueden tratar de robarle la gloria a Jesús, porque la gloria es de Él. Amén. Entonces ellos pueden decir, no, es que me tienes que obedecer a mí. No, uno cumple con decirles, y al final la iglesia tiene que entender que si aman a Dios van a obedecer. Entra el entendimiento ahí. Pero hay ministros que pueden robarle la gloria de Dios. Y déjenme les digo que cuando yo estaba viendo esto, me venía a mi mente que Dios no comparte su gloria con nadie. Él no la comparte con nadie. Él es el que hace los milagros, no es el ministro. Él es el que tiene el poder, el ministro no tiene nada. Si el Espíritu de Dios se aleja del ministro, él no puede hacer nada. Si se aparta su Santo Espíritu, a ver, Dios diría, a ver, sánalo. Por eso la caída en muchos ministros entra
este espíritu. Y dicen, yo libero, yo sano, yo. Y ningún ministro, ningún miembro, aún de la iglesia, porque aún como congregantes puede llegar un hermano y decirle, hermano, wow, cómo el Señor te usa. Adulación. Entonces nadie puede estar exento de tener este espíritu jezabélico. Por eso tenemos que limpiarnos y pedirle al Padre que revele todo lo malo que pueda haber en nosotros, toda iniquidad, toda inmundicia. Y cuando como cristianos nos obstinamos en que no hay contaminación en nosotros, caemos en el pecado de idolatría. Repito, cuando nosotros como cristianos nos obstinamos en decir no hay contaminación en nosotros, caemos en la idolatría. O como tener ídolos en casa, conforme lo que estamos leyendo. Y pueden decir, ay, pero yo no tengo ídolos. Pero sí podemos ser obstinados y pensar que no hay nada de demonios en nosotros, o en nuestros hijos, o en las iglesias. O decir, fíjense, que no hay gente que pueda ver el mundo espiritual. Cuando yo estaba viendo esto me acordé de un caso de Disney, cuando su hijo le preguntó, oye mamá, ¿y cómo sabes cuando hay algo en las personas, cuando hay un demonio? Y su mamá le dijo esto, la pastora Disney le dijo, es como si su cuerpo se volviera transparente y pudiera ver cómo está ahí el demonio acurrucado, ahí acomodadito. Esa fue la respuesta que le dio. Entonces, hay gente que puede ver el mundo espiritual. Este es el ejemplo y la respuesta que le dio a su hijo. Y del mismo modo, podemos ver cómo no es la única persona. Hay gente que logra ver el mundo espiritual. En Lucas 10, versículo 18 dice, y él les dijo, Jesús hablando, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Ok, lo habla y lo dice literal. Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Y vemos la palabra como nos dice, y mayores cosas harán vosotros, ¿verdad? Los dones, el Espíritu Santo los da. Y Dios permite que haya un alzamiento de ojos, que es el poder ver el mundo espiritual. No vamos a ver la cita, solamente vamos a recordarla. El rey David, cuando él levantó un censo, se levantó un juicio en contra de él, y él escogió muerte por 4 días. Y dice la Biblia, lo leímos, y dice que tuvo un alzamiento de ojos y pudo ver un ángel que medía desde el piso hasta el cielo. ¿De qué tamaño era el ángel? Desde el piso hasta el cielo. Y dice la Biblia que él tuvo un alzamiento de ojos. Y hay muchos casos en la Biblia. O sea, hay gente que a través de la oración puede ver el mundo espiritual. Hay gente que lo tiene tan desarrollado o tan que hasta con los ojos abiertos logran ver el mundo espiritual. Conocemos a varias personas con esta característica. Y vemos una de las características del profeta vidente, y es poder ver. Como ejemplo de este espíritu jezabélico vienen siendo los bebés. A los bebés se les deja ser manipuladores con el llanto. ¿Por qué? El pastor Derek pone el ejemplo y dice, cuando el bebé se hace del baño, el bebé llora y ya tú lo consientes. Pero el bebé, cuando quiere ser apapachado, él llora sin que esté mojado su pañal.
Y yo estaba recibiendo allá atrás que muchas veces en nosotros como padres permitimos que ese espíritu de manipulación esté operando en nuestros hijos. Y en este tiempo, ¿cómo trata uno a la juventud? ¿Cómo hacen los padres? Les hablan bonito a los hijos y les dicen, ay, mi muchacho, y así. Y al hijo les hacen ser merecedores de todo. Y el hijo comienza a ser manipulador. Y el hijo llega a determinado momento en el cual lo podemos ver, cómo comienza a hablarle a los padres con una falta de respeto. Y comienzan a decir, es que yo quiero esto, es que yo el otro, ay madre, no, cómo me molestas, cómo me fastidias. Pero sin darnos cuenta, comienza desde bebés. Y conforme al tema, maldiciones generacionales, una maldición también pueden ser los demonios generacionales. Tiene que ver con eso. Tiene que ver con que yo como hijo fui manipulador de mi madre, o mi madre fue manipuladora de mí. Y esto se repite. Y tenemos que identificar cuando en los hijos comienza a haber esa manipulación. Los niños crecen y hacen berrinche y se les da lo que quieren. Y le permitimos que abran la puerta y lo heredan desde los padres, abuelos, bisabuelos, etc. Y estos tienen como nombre los demonios familiares. Así, demonios familiares. Quiero hablarles de yo conozco a una madre que manipula y su cuerpo se enferma para que les den la atención. Se enferma y para que los hijos vengan a verla. Pero resulta que para hacer lo malo no están enfermos. Pero para la apariencia sí. Y su cuerpo, fíjense el poder de esto, su cuerpo tiene la capacidad de enfermarse. ¿Sí? Y esta madre, en su vida, esta persona en su vida podemos ver cómo ha tenido un desenfreno. O sea, todo lo que vemos en las características de Jezabel, podemos verlo. Otro ejemplo, y lo voy a decir así, es un pseudo pastor. ¿Por qué no podemos llamarle pastor? Que a la iglesia la manipula diciéndole, ay, es que me duelen mis rodillas y me siento bien mal. En la mañana predica y en la tarde, para el mal, va a bailar. Da apariencias en la iglesia de santidad. Y en la tarde se acuesta con tanta mujer se lo permita y la seduce. Podemos ver en esto Jezabel, Vitru, Belial, cómo está en esa iglesia. En conocimos a una hermana que pseudopastor la intentó besar y por eso dejó la iglesia. Y otras que cayeron con él sexualmente. Por eso hay iglesias que son guaridas de demonios. Les estoy hablando de un caso real. Y podemos ver que por eso mucha gente dice, para ser como los cristianos,
mejor estoy así como estoy. Para ser como ellos, mira a ese pastor. En la semana vimos noticias de pastores, cómo han embarazado a mujeres, cómo han embarazado a señoritas. Les voy a poner otro ejemplo. En una ocasión ministré a una joven y me sentí atraído, algo me impulsaba cuando oraba por ella. Es como un poder que cuando tú estás orando por la persona, ese poder como que te dice: bésame, abrázame, deséame, así como si algo hiciera. Cuando yo estaba viendo esto, del mismo modo me acordé de un ejemplo con Dina. Hubo un pastor que se acercó y le dijo: duerme conmigo. Y ella testifica y dice que por un momento se sintió atraída, tuvo deseo, así lo dice, tuve deseo. Y cuando ella sintió eso, ella lo que hizo fue agarrar y aventarlo. Lo rechazó rotundamente y le dijo: yo no nací para eso. Si tú quieres eso, búscate, allá afuera hay mujeres. Yo no nací para eso, yo nací para santificarme. Pero esa experiencia que ella dice, que expresa: me sentí por un momento atraída, tuve deseo, a eso es a lo que me refiero. Y hay otro ejemplo que pone Dina acerca de este espíritu jezabélico. Había un niño que estaba llorando, niño berrinchudo, y ella lo vio. Tantito se voltearon sus padres, agarró Dina y le soltó una nalgada al niño. ¡Pah! El niño comenzó a llorar, agarró y se lo puso en las piernas y comenzó a reprender. Comenzó a reprender a este espíritu jezabélico. Obviamente, con el llanto y todo, el niño fue libre. Luego se vio el cambio. Al día siguiente: pastora, ya me porto bien. Pastora, ya obedezco en casa. Hubo un cambio. Cuando yo estaba viendo esto, quiero decirles que nuestros hijos pueden ser libres, pero es como lavar tu ropa. Puedes volver a ensuciarla. Tenemos que tener cuidado de que no vuelva a entrar, de que entendamos a identificar cuál es la puerta, qué es lo que, porque hay hábitos, qué es lo que nuestros hijos hacen que entre esto. Por eso tenemos que analizar nuestra vida y pedirle a Dios que Él revele si tengo que saber y sacarlo de mi vida. Este espíritu es sutil, pues se manifiesta en todos lados. En el trabajo, por ejemplo, podemos ver cómo un jefe se enoja y hace lo que dice, porque de esta manera él manipula a la gente con gritos, infundiendo miedo, infundiendo temor. Conozco otro jefe que hace que los jóvenes trabajen horas extras y pone su cara de enojado cuando los jóvenes le piden: oye, pero trabajé 2 horas extras, págamelas. Y no le dicen nada porque ya saben cómo se pone como león. Y bueno, ¿para qué les explico cómo? ¿No? Pero eso hacen y manipulan. Entonces podemos ver cómo está Jezabel y Belial. Yo estoy orando por eso, porque a mí me han platicado cómo trabajan y no les pagan. Eso es injusticia, eso es Belial, eso es corrupción, y eso es Jezabel en ese hombre. ¿Por qué? Porque no es de su dinero, es una empresa. ¿Y cómo puede haber Jezabel en los lugares de trabajo?
en nuestra casa. Un hijo puede fingir sentirse mal para no ir a la escuela o no realizar sus labores. Y eso es Jezabel. En un matrimonio, la esposa puede manipular negando la intimidad. Y eso es Jezabel, si no se le da lo que quiere. Y el hombre, del mismo modo, él puede manipular no dando dinero, si no se le da lo que quiere. Y cuando en un hombre hay Jezabel, todavía es más feo, porque se vuelven agresivos y violentos. Todavía es más. Me gustó mucho esta parte. El pastor Derek dice que la hechicería es algo que suplanta la verdadera autoridad de Dios. La hechicería. Estamos hablando de espíritu jezabélico, estamos hablando de un espíritu de hechicería. Y en la iglesia, la hechicería es algo que suplanta la verdadera autoridad de Dios. Esta busca dominar y controlar a las personas. Esto a través de un poder espiritual que no proviene de Dios. Y este se llama hechicería. Y hechicería es control. Siempre que esté frente a algo que busque controlar, esto es hechicería. Y esto a su vez es rebeldía y adivinación. O sea, quiero que tengan esos tres conceptos. Entonces en la iglesia, como ministros, como pastores, podemos caer en eso. Tratar de controlar a la congregación para que hagan lo que el pastor quiere, cuando no debe de ser así. Y eso es hechicería. Es que cuando leemos esta palabra, cuando la escuchamos, pensamos que hechicería tiene que ver todo el tiempo con un caso, y que le meten patas y que le hacen ahí conjuros y así, y entonces lanzan hechicería. Pero este espíritu, por eso dije sutil, puede meterse en la iglesia, y el pastor, a través de su carácter, manifestar cosas, manifestar o enfermedad, manifestar o dolencias, o manifestar de que me siento mal, nadie me ama, y manipular a la iglesia. Y ahí entró la hechicería. A mí me viene a mi mente pastores que he conocido, ¿no? Cómo pues han caído, han tenido esta manera de ser, pero del mismo modo han caído en pecado, han fornicado. Por eso es lo que yo digo, conforme lo que dice aquí la Biblia: Jezabel, hechicería, pero dice fornicación. O sea, va de la mano. Es como cuando tú oras por una persona, te vas a topar con ese espíritu Jezabel, y tiene que ver manipulación, control, fornicación y etcétera. Y es como si fueras rascándole y van saliendo sus ramitas, y van saliendo todos los que tienen que ver con esto. En algunos pueden manifestarse ya todos, ¿no? Pero es para la finalidad en la cual te lleva este espíritu jezabélico. Y hay gente que utiliza este espíritu para obligar a alguien que se case o tenga intimidad con alguien. ¿Sí? Ministrando a un joven, nos platicaba cómo en su trabajo él le pagó a alguien para que una mujer se acostara con esta persona. Así le pagó. Hicieron un trabajo, una hechicería, para que esta mujer cayera con esta persona.
y estuviera una mujer casada, una mujer que ama a su marido, pero la hechicería tiene un poder de esta manera. Algunos es a través de un sacrificio. Del mismo modo me platicaba este joven, como en el trabajo hay gente que puede hacer pactos para que controle a su personal, él siendo jefe, para controlar a su personal, para que lo respetaran, para que lo obedecieran. Y hacen pactos, sacrificios ya con sangre. Hay pactos en estas personas. Hay maldiciones que siguen a las personas. Hay maldiciones. Les va mal en todo negocio. Apenas oía a otro joven como me decía que fue a vender su carro, 80,000 pesos. Le sacaron la pistola y le dijeron: danos el documento, danos la factura y mejor ya. O sea, básicamente lo estafaron, lo robaron, lo asaltaron. Pero no es lo único que le ha pasado. Tiene una casa, tiene su propiedad, se meten, le roban la plomería, compone, pinta, se meten, le roban todo el cableado, compone, arregla, se meten y le vuelven a robar. O sea, pero vemos la vida de su padre, que le pasa lo mismo. Manda a componer su camioneta, le dicen va a ser tanto, 3,000 pesos. Al final le dicen no, pues fíjese que le salió esto más, y al final viene pagando 22,000 pesos. Y vemos cómo es estafa tras estafa. Y esto lo podemos identificar que es una maldición generacional. A través de conjuros, esto lo vemos que es hechicería. Otra es la música. Y podemos ver cómo hay posesiones en las personas a través de la música. Esta es una puerta. Para algunos es como una droga. Estuvimos nosotros en una iglesia que cuando sonaba la batería más se retorcían, diciendo que era el Espíritu Santo, y era Kundalini en la iglesia. Nosotros estuvimos ahí y lo veíamos, como a través de la música hay demonios que se manifiestan. Y les hablo de la música, la alabanza cristiana, porque pueden estar ahí. Me llamó mucho la atención como dice esta persona judía que tenía artritis reumatoide y que escuchó las 3 predicaciones de este pastor Derek, y cómo después de leer la oración ella fue libre. Nosotros en la escuela habíamos oído esta de lo que es la quinta columna, pero muchas veces sinceramente no sabemos qué es eso, no sabemos de qué proviene o de dónde sale. Pues a veces somos obedientes, nos dicen horas y pues como no dicen nada malo, pues lo hacemos, pero no sabemos de dónde proviene ese término, la quinta columna. Y Satanás busca hacer daño desde adentro, lo que se llama comúnmente la quinta columna, que son los brujos o brujas que se infiltran en las iglesias para destruirla desde adentro. Por ejemplo, conocemos a un pastor que cayó con una mujer
que esta mujer estaba siendo como un miembro activo, se congregaba, iba a todos los servicios, iba a las oraciones. Y esto se dio cuando lo iba a dejar a todas las hermanas, pero hubo un día que la pastora no lo acompañó. Se fue solo el pastor. Ese día fue el cual este pastor cayó. Yo me imagino esta escena, que él, pues ya después de haber pasado lo que tuvo que haber pasado, esta mujer viéndose, como le dijo: eres el quinto pastor que hago que caiga. Yo soy satánica. Y eso es lo que significa la quinta columna. Se mete y desde adentro. Y eso es en una persona. Pero cuando se ignora el mundo espiritual, puede estar metido Jezabel dentro de la iglesia, a través del pastor, a través de la manipulación, en nosotros, en nuestro trabajo, en nuestra casa, en nuestra vida, en nuestros hijos, a través de la manipulación, a través de controlar. Los hijos quieren controlar a los padres porque quieren que hagan todo lo que el hijo quiere, que le den todo lo que el hijo quiere. Eso lo vemos desde un bebé. Manipulación, control. Y todos y cada uno de nosotros podemos caer en este pecado. Dentro de esto de hechicería hay una falsa profecía. Y la profecía, cuando es aduladora, también se infiltran en las iglesias. Y esto, cuando no se ora, cuando no se tiene ese discernimiento, está en las iglesias y se mete. Muchas veces hay cosas que le pregunto a la pastora y me dice: no sé, no veo nada. Y tenemos que ir a la fuente. ¿Cuál es la fuente de revelación? Dios. Hay que clamarle al Padre para que Él revele y muestre cuál es la causa, cuál es la circunstancia, dónde está la puerta, contra qué nos enfrentamos. Por eso siempre tenemos que ir a la fuente y clamarle a Dios que Él muestre, para que llegue la revelación. Hay gente que te puede adular con la profecía. Hay gente que te puede, o así hasta como persona, te puede decir: ay, hermano, ¿cómo lo usa el Señor? Ay, hermano, qué bien predicas, ¿no? Hay gente que te puede adular. Pero hay gente que te puede adular en profecía. Y esto que nos quede como un aprendizaje. Cuando alguien te adula a través de la profecía, no proviene de Dios. Porque la profecía nunca le va a dar la gloria al hombre. Por eso repito, la gloria es de Dios. Y eso es un aprendizaje. Porque puede llegar alguien diciéndonos palabras bonitas, ¿no? Oh, así dice el Señor. Qué bien liberas, ¿no? Hechicería es tratar de controlar a las personas y obligarlas a hacer algo mediante un espíritu que no es el Espíritu Santo, pues nadie usa el Espíritu Santo. Ok. Entonces, si nosotros, a través de la manipulación, queremos hacer que las personas hagan lo que nosotros queremos, controlarlas, ahí está este espíritu de hechicería. ¿Ok? Hechicería es un espíritu maligno que entra por la carne, pues es nuestra naturaleza. De la carne, tratar de controlar a las personas, tratar de manipularlas a través de la intimidación, de la dominación, y esa es la meta, dominar a las personas. Viendo esto, cómo
vemos cómo en la publicidad hay hechicería. Pues el objeto es desear algo que no necesitas y compre lo que no puede pagar. Cuando yo estaba viendo esto, me acordé de un video que le mandé a mi hermano Joaquín, de una película, como a través de ponerse lentes podían ver los mensajes en la publicidad, los anuncios espectaculares, y se ponían los lentes y veían mensaje y decía así la palabra. Les hablo de una película viejita y una película del mundo, y como dice, ¿no? Compra o haz esto y haz el otro, y vemos cómo nos dicen que en la publicidad hay mensajes y hay hechicería en esto. No lo hacen así nada más porque ay, que me salió bonito. No, hay un trasfondo para que la gente comience a comprar. Yo no sé si nada más yo he sido seducido en esa parte, pero vemos los comerciales y se ve delicioso, y luego quieres, yo quiero comprar eso, yo quiero comer eso. ¿Cómo nos pueden influenciar? Ese es el objetivo. ¿Y cómo podemos ver cómo surte un efecto? Porque incrementan sus ventas. Yo trabajando en una empresa vemos cómo un comercial de televisión puede hacer que se venda un producto, wow, en cantidades tremendas. Sí se invierte muchísimo dinero, pero se vende tanto que sale para pagar la televisora, los comerciales, la radio, el internet, todos los medios que se difunden. Y es tan eficaz esto que se vende mucho y da mucha ganancia. Las y los esposos pueden manipular recordando el pasado. Ay, que tú me hiciste eso, que tú mira lo que hiciste. Y eso es manipulación. Que a través de la culpa la persona se sienta mal y diga, ay, pues sí, es que yo hice. Y el Espíritu Santo, Él es el que convence de pecado. Él no actúa así. Él convence de pecado. Y Él no te hace sentir culpable. ¿Cómo podemos ver, cuando yo estaba viendo esto, cómo podemos ver que hay personas que necesitan perdonarse, falta de perdón? ¿Y cómo viene el espíritu? El espíritu o los dardos del enemigo a tirarte, porque tú no te has perdonado. Podemos ver cómo hay hombres que tienen matriarcado. ¿Qué significa esto? Con su mamá siempre están conectados. Siempre está conectada a la madre. Y hace lo que la madre le dice. Y eso es manipulación. Porque así desde niño fue educado. Pero quiero que vayamos a entender esto. Espiritualmente, ahí está Jezabel. Ahí. Ya puede ser casado, adulto y cuando fui alguna vez a una iglesia, nos fuimos de vacaciones a otro estado y vimos cómo pues tocó la vez que se levantaron y comenzaron a pedir dinero, y eran de 10,000 pesos la parada, ¿no? Y parar y levantar la mano, ¿no? 10,000, ¿no? Y cómo vemos que a través de esto hay una manipulación, porque pues tú te sientes mal, ¿no? Y entra esto, la culpa. Te sientes mal, te sientes culpable, como diciendo, pues es que yo no puedo, ¿no? Y quiera o no, y dice, y comienzan a manipularte. Órale.
toma el reto, es para Dios. Y comienzan a manipularte. Hay algo espiritual que se mueve ahí, que a través de la culpa, ahí van los inocentes. No, es lo mismo como se mueve. Dese cuenta cómo funciona la hechicería. Te hacen comprar cosas que no necesitas y que no puedes pagar. Hay gente que es adicta a comprar. Hay gente que es adicta a comprar. Del mismo modo en la iglesia, que no puedes pagar. Ahí están. Pero ¿qué es lo que utilizan para esto? Hay pastores que maldicen a las ovejas y dicen: si tú te vas, te va a ir mal. Así lo dicen: si tú te vas, te va a ir mal. Y eso es manipulación. Conocí un hermano que el pastor le dijo, este hermano le debía a una persona mucho dinero. Y le dijo el pastor: si quieres oramos para que se muera, para que ya no pagues. Así le dijo. No, ya. Cuando se enojaron entre ellos, obviamente él, oyendo eso, entró el miedo, la manipulación de que pues, va a orar para que yo me muera. ¿Se dan cuenta? Va a orar para que yo me muera. Tal es el caso de esta persona que no busca a Dios hasta hoy en día, a través de lo que hizo este pastor. Otra cosa que no se puede hacer es orar para controlar a las personas para que hagan lo que uno quiere. Eso no proviene de Dios. Tenemos que exaltar a Jesús, no al hombre. Cuando hacemos eso podemos caer en hechicería. Por eso siempre tenemos que decir: gloria a Dios. Amén, aleluya. En nosotros inflarnos es como comernos el anzuelo y darle entrada a la altivez. Proverbios 7, 21 al 26. Lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras, le obligó con la salamería de sus labios. Al punto se marchó tras ella, como va el buey al degolladero, y como el necio a las prisiones para ser castigado, como el ave que se apresura a la red y no sabe que es en contra de su vida, hasta que la saeta traspasa su corazón. Ahora pues, hijos, oídme y estad atentos a las razones de mi boca. No se aparte de tu corazón a sus caminos, no yerres en sus veredas, porque a muchos ha hecho caer heridos, y aún los más fuertes han sido muertos por él. Por eso no podemos decir: no, en mí no puede pasar esto. Por eso tomamos mucho el consejo, ¿no? Que cuando oímos que a alguien le pasa algo, que un pastor cae, que sucedió esto, como nos enseñan y como nos dicen cuando oí por primera vez ese término, ¿no? Aquí vemos una cubeta con agua. Imagínense, cuando oigas eso, dice: pon tus barbas a remojar. Significa, medita, no sea que tú seas el siguiente, no sea que tú estés en el mismo caso. Cuando Dios levanta juicio en contra de alguien, cuando alguien cae, medita. No entre la altivez, no digas: no, nosotros estamos bien, no, nosotros, aquí no pasa nada de esto. Esto puede entrar en las iglesias, esto puede estar en la casa, esto puede estar en nuestros hijos o nosotros utilizándolo para nuestros hijos. Si lo hemos aplicado en
en nuestra vida. Yo por eso dije, yo lo he hecho. Algunos congregantes manipulan al pastor diciendo, el pastor sabe cómo diezmo. Y si se enoja, ya no voy a venir, pastor. Manipulan, ya no voy a venir. Y eso podemos ver cómo utilizan la hechicería, ese espíritu. Cómo hay gente que ha utilizado la hechicería para controlar a su esposa o esposo. Y si hemos visto eso, tenemos que pedirle perdón a Dios, tenemos que arrepentirnos. Si nosotros como hijos lo hemos hecho con nuestros padres, o lo hemos hecho con nuestros maestros, porque hay gente que manipula hasta los maestros con sus actos, y nos podemos ir hasta el extremo, como hay gente que hace hasta brujería en las escuelas para tener dóciles a los maestros. Esto es real. Dóciles en el sentido, maestro, hoy nos vamos, ¿no? Y el maestro, sí, está bien, les doy chance, váyanse. Pero ellos ya hicieron algo. Esto es real. Se mueven en internet videos para hacer eso. Y cuando lo usan en nuestra contra, ¿qué tenemos que hacer? Rechazar. Si vemos que nuestra esposa tiene este espíritu jezabélico, si vemos que nuestro esposo tiene este espíritu jezabélico, ¿qué tenemos que hacer? Rechazarlo. Si vemos que nuestros hijos tienen, rechazarlo. Tomarlo con autoridad. Comenzar a orar. Se nos enseña a utilizar los actos proféticos. Se nos enseña a poner el nombre, ponerle sal y declarar toda brujería, toda hechicería, toda iniquidad, toda inmundicia. Y orar, pelear la batalla como debe de ser, no utilizando la misma hechicería, no utilizando la misma manipulación. Porque aquí el que grita más alto es el que gana. Aquí el fuerte soy yo. Sí, no usando ese método. Vamos a orar. Sinceramente, cuando yo estaba viendo esto, yo dije, wow, yo he participado de esto. Yo fue lo que pensé, digo, wow, yo lo hice. Yo me llegué a manipular. Si me dices, me voy a enojar. Y me voy, a mí no me hables, me voy. Y ya como que manipulas para que no te digan, para que no te hablen, ¿no? Yo participé, aún siendo desde niño, y podemos ver cómo se repite. Por eso el Señor nos trae a que peleemos la buena batalla de la fe. Nos trae a que nos santifiquemos, a que en nuestra vida no tengamos nada del enemigo, nada. Estamos encarando esto. Gloria a Dios. Como hijos no tenemos que manipular a nuestros padres, y como padres no manipular a nuestros hijos. Tenemos que arrepentirnos por usar medios que no vienen de Dios, por controlar. Amén. Amén. Vamos a orar. Repitan después de mí. Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Te pedimos perdón. Te pido perdón por este pecado, Señor. por este pecado, Señor. Por haber participado Por haber participado en la hechicería. en la hechicería.
por permitir que Jezabel por permitir que Jezabel actúe en nosotros. actúe en nosotros. Tú le hablas a la iglesia Le hablas a la iglesia en Apocalipsis que tengo algo contra ti, en Apocalipsis que tienes algo, que has tolerado a esta mujer Jezabel. has tolerado a esta mujer Jezabel. Y podemos tolerar Y podemos tolerar en nuestra vida en nuestra vida todas estas actitudes, todas estas actitudes, todos estos pecados todos estos pecados que nos demuestran que nos demuestran que hay un espíritu que hay un espíritu jezabélico actuando en nosotros, actuando actuando en en nosotros, nuestros hijos, actuando en nuestros hijos, que hemos participado que hemos participado en algún momento en algún momento hablándole sutilmente hablando sutilmente hasta un agente de autoridad. hasta un agente de autoridad. Puede ser un pastor, Puede ser un pastor, puede ser un agente de tránsito, agente de tránsito, y le habla sutilmente, y le habla sutilmente, le endulzas el oído le endulzas, para manipularlo manipular, y que haga lo que tú quieres. y que haga lo que tú quieres. Esto Esto no proviene de ti. no proviene de ti. Nos arrepentimos, Señor. Nos arrepentimos, Perdónanos, Padre, perdónanos. en el nombre de Jesús. No queremos nada No queremos nada que no provenga de ti. que no provenga. Renuncio a Jezabel, Renuncio a Jezabel, renuncio a manipulación, renuncio a manipulación, renuncio a control, renuncio a control, renuncio a fornicación, renuncio a fornicación, renuncio a todo espíritu renuncio a todo que no glorifica tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. No oren, Padre, en el nombre de Jesús. En esta hora venimos delante de ti, Señor, pidiéndote que tú nos liberes. Fuera, atamos a todo espíritu de Jezabel, todo espíritu de hechicería, todo espíritu de rebeldía, todo espíritu de manipulación, todo espíritu de control. En el nombre de Cristo Jesús en esta hora, no te pertenecen, no te pertenecen. Te atamos en el nombre poderoso de Cristo Jesús y declaramos que salen de nuestros hijos, salen de nuestra vida, salen de nuestra generación. En el nombre poderoso de Cristo Jesús en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús, salen de la iglesia en esta hora. No tienes parte ni suerte, no tienes parte ni suerte. No toleramos a Jezabel, no toleramos a manipulación, no toleramos a control, no toleramos a fornicación. No entra en la iglesia, no entra en la iglesia. En el nombre de Cristo Jesús declaramos en esta hora que somos libres por tu sacrificio, porque tú venciste ahí en la cruz del Calvario. Está bajo tus pies en esta hora en el nombre de Jesús, y se rompe en esta hora todo espíritu jezabélico, toda manipulación, todo control, toda participación que hemos hecho durante el largo de nuestra vida, en los años que hemos sido cristianos. En el nombre de Cristo Jesús en esta hora se rompe toda manipulación, se rompe, y en esta hora venimos delante de ti declarando y decretando que vamos a ir a la fuente de cómo tenemos que actuar, qué tenemos que hacer, qué tenemos que hablar, cómo tenemos que hablarlo, cómo actuar correctamente como hijos tuyos, no utilizando ninguno de estos medios, no permitiendo que entre el engaño, que entre la rebeldía en nuestros hijos, en nosotros, siendo rebeldes como esposas, como esposos, siendo rebeldes como ministros, siendo rebeldes con lo que tenemos que hacer. Padre, en el nombre de Jesús lo declaramos que somos libres en esta hora, somos libres, comprados a precio de sangre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y así como se rompen nosotros, se rompen nuestros hijos, en el nombre de Cristo Jesús en esta hora lo declaramos y lo creemos. En el nombre de Cristo Jesús se rompe todo espíritu jezabélico fuera de nuestras vidas, al abismo sin retorno, al abismo sin retorno. En el nombre de Cristo Jesús, la orden es eterna, la orden es imperiosa. En
en el nombre de Cristo Jesús, te sometes a la autoridad, sométete al señorío de Cristo Jesús, al abismo sin retorno. Todo espíritu jezabélico se va al abismo sin retorno. Rompemos actas, títulos y decretos que te han dado legalidad para estar operando en la vida de nosotros, en la vida de nuestros hijos. En el nombre de Cristo Jesús se rompen esas actas, se rompen esos títulos y todo decreto que ha salido de la boca de nuestros antepasados, así como padres, abuelos, bisabuelos, en el nombre de Cristo Jesús se rompe todo decreto para que sigamos siendo manipulados, para que sigamos siendo partícipes de este espíritu. En el nombre poderoso de Cristo Jesús se rompen ataduras. En el nombre de Cristo Jesús se rompen esta hora. Lo declaramos en el nombre de Cristo Jesús. Lo declaramos en el nombre de Cristo Jesús. Al abismo sin retorno, como las palabras de mi maestro. Sales y no vuelves a entrar en él, no vuelves a entrar en ella. En el nombre de Cristo Jesús declaramos restricción en tu vida. Sales y no vuelves a entrar en el nombre de Cristo Jesús. Y el último que salga, cierra la puerta. En el nombre de Cristo Jesús en esta hora. En el nombre de Cristo Jesús. Todo espíritu jezabélico se va de los aires de la iglesia. En el nombre de Cristo Jesús. En esta hora, Señor. Porque sabemos que tú comienzas limpiando desde casa. Desde nuestra casa. Tú comienzas limpiando, Señor, y es necesario que seamos confrontados, Señor, a la luz de tu palabra, Señor, por lo que tú quieres hacer en nuestra vida, porque tú quieres levantar a la iglesia, porque tú quieres levantar, Señor, una congregación llena del poder del Espíritu Santo, llena de autoridad, llena, Señor, de ti, Padre, para hacer estragos en el mundo espiritual, Señor, para hacer lo que tú vas a hacer, Señor. Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús, te damos gracias. Atamos la venganza, la retaliación y el contraataque. Y te doy la orden no te lo quito. Nos iremos de aquí, pero tú vas a salir. En el nombre de Jesús, te dejo la orden en esta hora. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén.